Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran interés que es la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial bajo la lupa. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida al doctor Ramón Cabrera, con quien vamos a platicar acerca de la situación de la Suprema Corte de Justicia, digamos, más bien dicho, de todo el Poder Judicial, que pues en últimas fechas ha estado en debate y todavía sigue pues bajo la lupa. Entonces, doctor, ¿cómo ves este asunto del Poder Judicial? ¿En qué situación se encuentra? Hola Alejandro, gracias por la invitación de poder compartir con ustedes y con tus radioescuchas este evento. Yo veo que el Poder Judicial está viviendo un momento muy complejo porque primeramente es un Poder Judicial relativamente joven. Si vemos que la reforma que le dio nacimiento a esta nueva etapa del Poder Judicial es del año 94, que fue esta reforma cuestionada por muchos actores en los inicios del sexenio del doctor Zedillo como presidente, en donde se hizo una reestructuración total. Los 21 ministros existentes se enviaron a su casa jubilados y hubo una designación de 11 nuevos ministros. Bueno, algunos repitió, pero bueno, en términos generales fue una recomposición. Desaparecieron salas, se concentró el tema en 2 salas y se pretendió darle una fortaleza como tribunal constitucional al hacer una reingeniería de 2 figuras que no estaban presentes en nuestro derecho, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. Nosotros teníamos muy afianzado el modelo de amparo, pero estos otros mecanismos interinstitucionales de control constitucional no estaban desarrollados. Entonces, bajo esa óptica en la que nace este Poder Judicial que hoy conocemos, que está en su 11ª época, está viviendo otro momento crítico por toda la presión que está viviéndose en el entorno político general del país. Estamos con un gobierno que tiene esta gran pretensión de una 4ª transformación, en lo que ellos denominan, con esta inquietud de hacer una demolición de instituciones sin tener muy claro cuáles son las instituciones que deben sustituir aquellas que quieren derrocar o que quieren modificar, que está viviendo un proceso de reconcentración del poder en la figura presidencial, como no se veía en décadas recientes. Y entonces, bueno, en todo ese contexto, vemos el papel del Poder Judicial que está tratando de encontrar cuál es su papel, su rol en todo este contexto. Es complicado porque, reitero, tenemos un presidente muy fuerte que quiere hacer los cambios que tiene en su ideario político de una manera muy sencilla. Y cualquier cuestión que limite esa sencillez en el proceso de transformación se le convierte en un obstáculo, si no es que hasta en un enemigo de corte político. Bueno, entonces, pero perdón, voy a interrumpir. En este caso también, pues el Poder Judicial, fundamentalmente la Suprema Corte y otros organismos que derivan de este Poder Judicial, pues han sido cuestionados, han sido cuestionados porque han sido acusados de corrupción, han sido acusados de inconsistencias, las cuales también se han demostrado. Incluso pues hay división dentro del propio Poder Judicial. Entonces, bueno, pues dice, cuando el río suena es que agua lleva. ¿Esto cómo se resuelve? Bueno, necesariamente pasa por la maduración de las instituciones. Tenemos nosotros que consolidar un verdadero Estado de Derecho, tenemos que concientizar a la sociedad la importancia que es vivir bajo un régimen legal. Desgraciadamente, nuestra sociedad está muy hecha al tema de hágase justicia en los bueyes de mi compadre, pero no en la obligación de uno cumplir con las obligaciones cívicas legales que le corresponden. Entonces,
como sociedad tenemos que madurar en esta necesidad de hacer valer el derecho, hacer valer las instituciones, y de esto no queda exento el Poder Judicial. Obviamente en este proceso de reafianzarse y de encontrar su papel, tiene que estar muy atento a dejar de ser un instrumento justiciero y convertirse en un verdadero espacio de justicia. Y justiciero es porque de repente el reclamo popular te lleva a querer tener juicios sumarios en la vía, en la plaza pública, cuando en realidad hay procesos, hay formalismos que cumplir, que deben atenderse, sobre todo por la seguridad jurídica. Y uno cuando está viendo en las noticias, de repente quisiera que las cosas se dieran en la velocidad que ocurren en una serie, cuando la realidad es mucho más compleja. La realidad implica cambios más profundos, con un impacto que eventualmente no alcanzamos a observar, la forma que tan directamente nos puede estar afectando un tema que estemos viendo en televisión y que queremos ver a alguien crucificado ahí en la televisión. Entonces, sí es un proceso de renovación de la Corte, de renovación del papel de la Corte. Están estrenando una nueva ley orgánica y bajo esa nueva ley orgánica tendrán que reasumir cuáles son el papel que va a ejercer. Y no solamente la Corte, sino ahora los plenos regionales de circuito, el papel más determinante que van a adquirir los tribunales colegiados, y la función que deben de cumplir también los jueces de distrito. Y esto, bueno, es solamente la parte de la justicia que está más alejada de la sociedad, que es la justicia federal, porque recordemos, el mayor problema que tenemos es la justicia inmediata, la justicia cotidiana, y esa está muy dada en el tema local. Y el problema de los poderes judiciales locales es mucho mayor que el que alcanzamos a observar a nivel federal, que de suyo es complejo, pero volvemos, en el tema de justicia del ciudadano, ese encuentro de un espacio de resolución de conflictos apegados a derecho y justos, lo tenemos mucho más presente a nivel local. Tenemos que trabajar muchísimo en fortalecer las capacidades, las competencias de estas instituciones, hacer procedimientos más ágiles para que tanto el ciudadano encuentre ese espacio de justicia pronta y expedita que le marca la Constitución como un referente de anhelo, y por el otro lado que sea lo suficientemente robusto para que tenga una solidez jurídica las resoluciones y que descansen en derecho, y que la gente tenga muy claro que lo que está escrito en la ley es lo que puede prever que va a ocurrir. Bueno, hay otros aspectos como el aspecto político que vamos a abordarlos en un minuto. Vamos a hacer un corte y regresamos con esta conversación. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Regresamos con el doctor Ramón Cabrera, con quien estamos platicando sobre el Poder Judicial, que de alguna manera popularmente o políticamente por lo menos está sometido a juicio. Pues esto, como él decía, como parte de la acción pues muy dinámica, por decirle de algún modo, que ha tomado el gobierno de la Cuarta Transformación, que quiere cambios rápidos, y uno de esos cambios lo marca en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial también tiene un papel
predominante, un papel muy importante en el aspecto político, como se ha visto recientemente. Concretamente, pues en el aspecto que se tuvo que recurrir al Poder Judicial para hacer la consulta, la pregunta de la pasada consulta sobre el desempeño del gobierno y y ahora está el tema de la revocación de mandato que todavía está en proceso de realizarse. Sobre este tema de la cuarta transformación, ¿cómo presiona al Poder Judicial? Bueno, pues primeramente tiene la presión de ya estar designando una cantidad importante de ministros en la integración actual, que tranquilamente ya podrían ser mayoría, cuando menos en una de las salas. El elemento adicional fue el papel protagónico que tomó el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, al no tener una claridad y una contundencia en un posicionamiento que a los ojos de los abogados de la comunidad jurídica era demasiado evidente, como era el tema de esta ampliación ilegal del mandato que sus pares le habían otorgado y conferido para ser presidente de la Corte durante un plazo de 4 años, como lo marca la Constitución. Y esta ampliación que pretendía el Poder Legislativo de asumirse y sustituir a los ministros en el proceso de designación, junto con el discurso de que el único capaz y el único inmaculado dentro de los ministros para llevar a cabo el proceso de renovación del Poder Judicial lo era el ministro Saldívar. Esta indefinición que toma necesariamente tiene una implicación política, una deslegitimación hacia sus pares y un debilitamiento hacia la institución en general. Cuestión que se vio reflejado no solamente en las pláticas entre juristas, sino que también las instituciones donde se agrupan jueces y magistrados y secretarios de acuerdos hicieron estas expresiones. Y bueno, esa indefinición nos recuerda nada más un tema, que la Corte es un poder y un poder político, y como tal también tiene una agenda propia, tiene también una serie de intereses propios de la cosa pública. Tienen una visión que desde la silla del juzgador también pretende orientar hacia dónde deben de surgir, hacia dónde deben de ir las relaciones de la sociedad, las relaciones de la sociedad con el gobierno, todo cómo debe de convivir la sociedad, todo lo que confluye en la toma de decisiones judiciales. Porque al final del día, el legislativo propone un camino, el ejecutivo le da empuje a aquello en lo que más cree y alenta aquello en lo que menos cree, y finalmente está el Poder Judicial, que es el que se encarga de modular los excesos en los que eventualmente puedan estar cayendo en estos ímpetus de desbordamiento político circunstancial los otros poderes. Y ese es uno de sus grandes papeles, regulador. El punto es entonces realmente esta división de poderes, de los 3 poderes, pues el Poder Judicial en este gran debate político, esta gran actividad política, queda en desventaja y queda en mucho bajo la lupa. Y bueno, hay algunas razones para eso. ¿Cómo se puede resolver? Dado que también dentro del propio Poder Judicial, pues hay diferencias, hay choques entre los propios integrantes del mismo. ¿Cómo se puede resolver? Sí, debería ser muy claro, porque simplemente se tendrían que apegar a la ley, no a la política. Así es. Técnicamente, el ajuste debería ser a la parte jurídica. Sin embargo, bueno, no dejan de ser hombres, no dejan de ser sujetos de estas pasiones personales y eventualmente, bueno, pues de las debilidades humanas, ¿no? En todo este contexto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, pensar en quiénes son los ministros, cuál es el proceso de designación de ministros. Yo creo que el primer tema de transparentar a la designación de los ministros sería un tema que nos ahorraría mucho. El actual modelo de supuestas ternas, donde van prácticamente prearregladas de quién va a ganar y quiénes van a ser los compañeros nada más del cortejo del ministro que va a acabar siendo ungido, yo creo que lesiona mucho. Deberían de ser propuestas unipersonales, donde se someta a escrutinio de la sociedad, de las instituciones, de la academia, el quehacer jurídico de esta persona.
puede ser de forma interna o puede ser un externo al propio Poder Judicial, pero donde el escrutinio jurídico de la persona se puede hacer de manera amplia, de tal suerte que estemos todos concentrados en realmente el análisis de la persona que va a acabar sentándose en la Corte. El proceso igualmente de designación y asignación de magistrados también lo tenemos que transparentar. Está un modelo de concursos que ha sido cerrado, no obstante que la ley había permitido que fuera abierto, y aquí también tenemos esa necesidad de ventilar los criterios judiciales con visiones externas. En mi caso particular, yo fui magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal que tiene esta posibilidad, o que ha vivido de mayor forma esta posibilidad, de tener magistrados que son parte de la carrera jurisdiccional dentro del tribunal y magistrados que acudimos de instancias o instituciones externas a la función jurisdiccional. Eventualmente ya en cada sala se hizo una integración en donde confluían los magistrados de carrera, digamos, y magistrados de fuera, y teníamos una posibilidad de traer elementos adicionales, renovados, de visiones externas, acompañados de la experiencia jurisdiccional de la gente que estaba formada ahí adentro. Yo creo que aquí también tendríamos que estar reformando el proceso de designación de magistrados para hacerlo más democrático, más amplio, más representativo de las visiones jurídicas que están en el momento. La otra cuestión que también menos vulnerable, ¿no? Ahora parece muy vulnerable, pues tanto por la composición, por la problemática, por el desempeño de algunos de los integrantes de la Suprema Corte, pero sobre todo por la gran presión que se ejerce ahora en el esquema de cambio político, que es el que realmente está predominando el debate sobre la Suprema Corte. Pero sobre este tema volvemos en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos en Perspectiva Política. Estamos con el tema que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, mejor dicho, pues bajo la lupa. Entonces veíamos aquí que pues, realmente no es nueva esta situación. Desde los años 90, en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, hubo un cambio muy importante en el Poder Judicial. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, parece que los aspectos políticos han prevalecido sobre los aspectos jurídicos. Particularmente esto se siente más, por lo menos se debate más en el actual gobierno, en el modelo de la Cuarta Transformación. ¿Cómo se puede conciliar la acción política con la acción jurídica? ¿Cómo se puede respetar el Poder Judicial, que es un poder autónomo? La República está pues constituida por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sin embargo en este momento el Poder Judicial parece el más débil. ¿Cómo se puede resolver? Mira, yo creo que lo primero que puede dar muchísima certeza al Poder Judicial es que el cambio de esa relación de pesos y contrapesos a nivel constitucional no lo puede ya hacer sola el grupo político del partido en el poder. Esto hace que el Poder Judicial tenga un poco más de libertad porque no tiene el riesgo de desaparecer o de modificarse drásticamente. Y en ese contexto, ya al tener esa certeza de que no lo pueden mover, no lo pueden modificar, porque una ley secundaria no tendría esas capacidades, eventualmente eso les va a dar un margen de mayor tranquilidad, mayor serenidad en la toma de decisiones y los puede regresar
a un esquema de mayor objetividad al momento de resolver. Lo siguiente que tendrá que tener muy presente es que son un poder político, sí, y que deben de ejercer mucha de su responsabilidad con una visión de estadistas. No son solamente jueces de primera instancia resolviendo el conflicto entre doña Juana con don Pepe. Son temas que trascienden a la estructura misma de la relación de poder entre la federación y los estados, entre los municipios y los estados, en el tema presupuestal, en el tema fiscal, que son cosas que trascienden a la vida de la República en sus instituciones básicas. Y también tienen en su responsabilidad los excesos en los que puede estar incurriendo estas ganas de transformar todo, que pueden ser contrarias a esta otra parte de la cual tienen que ser garantes, que son los derechos fundamentales de las personas. Y los derechos fundamentales de las personas deben de tener bajo nuestro régimen constitucional una preeminencia por sobre la parte de las instituciones. Y nosotros de repente tenemos como sociedad como que una visión cambiada, en donde de repente es más importante el poder y el gobierno que el individuo. Entonces tenemos que primero generar esta certeza de que todas las instituciones son y sirven para el individuo. Y a partir de ahí hacer la construcción de este poder judicial. Llevar a cabo un análisis de cuál es la secuencia lógica de sus resoluciones para que la uniformidad y la consistencia de sus resoluciones hagan ver que tienen una visión institucional y no una visión, reitero, de tan miope que solamente van caso por caso, porque están construyendo una nación, están ayudando a establecer los señalamientos claros y precisos de la carretera sobre la cual va a circular una gran nación como es la nuestra. Bueno, ese es el papel. Sí, pero continúa así, por favor. En realidad, pues de lo que se debate mucho, y perdón que te haya interrumpido, es el tema pues del peso de la Cuarta Transformación, que representa pues al Ejecutivo Federal, pero que también está apoyado en gran medida, de una manera determinante, pues por el Poder Legislativo, donde tiene mayoría. Entonces ahí hay dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pues que tienen un gran peso sobre el Judicial, que encima pues también tiene, pues le señalan defectos que van desde lentitud hasta corrupción, en fin, de inconsistencia e incapacidad de algunos de sus integrantes. ¿Cómo se resuelve esto? Ahora sí que es el trabajo diario el que tiene que hablar por los ministros. Tendrán ellos y el Poder Judicial en general que dar muestras claras de una independencia respecto del poder, una determinación de cuáles son las directrices por materia que están viendo como directores con una visión de Estado, y eventualmente zafarse de las presiones políticas que les puedan estar implementando los otros dos poderes, que no es un tema menor, tan sencillo como que la política dicen que está muy vinculada al tema del dinero, y el tema del dinero, en el caso del Poder Judicial, lo controla el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso. Si el Congreso no le da los recursos suficientes para cumplir con su misión, tenemos un problema. Entonces, vamos a tener que darle la mayor capacidad de independencia y el mayor voto de confianza a los ministros para que ellos, a través de sus resoluciones, logren demostrar, no solamente hacer, sino demostrar su independencia frente a las decisiones del Ejecutivo. Y no es nada más demostrar una independencia llevándola contra, sino es demostrar su independencia tomando sus decisiones con base en las leyes que están preestablecidas y que se supondría que servirían de referente para la previsibilidad de lo que debe de resolver un juzgador. Pero si la Corte no tiene esa contundencia y no se vuelve previsible, va a alejarse de la seguridad jurídica que debe de brindarle a las personas. Y si no brinda esta seguridad jurídica, las personas no vamos a confiar en nuestras instituciones y eso va a abonar al debilitamiento del Poder Judicial en general. ¿Cómo se puede resolver esto? Se requiere, desde el punto de vista del Poder Judicial, que requiere mayor respeto
mayor confianza de los otros dos poderes, ¿o cómo? Yo creo que se tiene que ganar el respeto y la confianza se la tenemos que otorgar los ciudadanos, porque al final del día el Poder Judicial no debe de trabajar para los otros dos poderes, el Poder Judicial debe de trabajar para los ciudadanos. A quien nos tiene que demostrar su independencia, su capacidad técnica y su apego a derecho es a los ciudadanos. Pues yo creo que está muy claro y pues lo importante pues eso, ¿no? Que rija, pues, finalmente así está establecido en la Constitución, pues que es una república que tiene tres poderes que realmente la representan y que tienen que servir a los ciudadanos. Pues te agradecemos mucho tu participación en este programa, es realmente muy ilustrativa y te damos las gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bien, eso fue Perspectiva Política. Muchas gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.